¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la Industria Verde, primera entrega de la era M. Arrancamos con un nuevo gobierno que puso el pie en el acelerador de entrada nomás, anunció la eliminación de las retenciones. Vamos a ver cómo quedan los mercados frente a esta situación, conversando con Hernán Fernández, nuestro experto en la materia. Vamos a analizar también la situación impositiva en general con Santiago Sáenz Valiente, sobre todo a partir de un concepto que lanzó el presidente, que dejó dudas acerca del carácter evasor del sector agropecuario. Queremos ver cuál es la visión de Santiago y qué es lo que se puede hacer en la materia. Vamos a conversar también con Emiliano Huergo. Emiliano es experto en biocombustibles, está trabajando en esa materia desde hace mucho tiempo, es además mi hijo. Y es un orgullo tenerlo acá para que nos cuente en qué plano estamos hoy con el tema biocombustibles. Y un poquito emparentado con esto, por lo que vamos a ver en el cierre que voy a hacer, con Claudia Peirano. Ella es directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina, que es uno de los sectores, el sector forestal, maderero, papelero, más atractivo en materia de inversiones posibles y de generación de empleo. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida volvemos. Bueno, vamos a arrancar esta edición del Campo, la Industria Verde, con la velocidad con la que se están tomando medidas. Esto empezó un lunes muy fuerte con el anuncio de la eliminación de las retenciones para los cereales, para otros productos, la soja que baja al 30%, ya sabemos todo esto, pero vamos a analizar un poco la situación. Conversando con Hernán Fernández. Hernán es analista del mercado, pertenece a la firma CENI, una de las principales corredoras de la Argentina, y bueno, el tema es qué repercusión y cómo venía la mano hasta este anuncio que no por esperado dejó de impactar. Sin duda que es por supuesto que es una buena noticia, es una excelente noticia, se respiran aires de campo, aires distintos en el interior. Vengo de Salto, estuve en Villa Cañas la semana pasada, en Lobería, y por supuesto que se respira distinto. Hay que decir también que yo diría desde mediados de octubre, sí, que los precios de a poquito y sin prisa y sin pausa se fueron acomodando a los niveles resultantes de las medidas que finalmente se tomaron. No sé si soy claro. Sí. Se fueron acomodando un maíz de $150, el nuevo. Sí. Ya experimenta, es el resultado de quitarle las retenciones antes de que se anunciara la medida. Claro. Pero bueno. Porque eso se veía venir incluso en el hipotético caso de que ganara Scioli, digamos, que él también había anunciado algo parecido, con dudas, pero... Totalmente. Sí. Lo que uno hace especial hincapié, y en las últimas charlas que me ha tocado dar por el interior, es más al factor humano, más a tratar de salir de la parálisis, que por positiva que son todos estos cambios de condiciones, también generan parálisis. Claro. Uno, hablando específicamente, por ejemplo, en Salto, zona muy maicera, con productores, ¿por qué no vender forward el maíz a $150? Siendo que es el valor sin retenciones, es el mismo valor que vale en Chicago, y es algo que esperamos hace por lo menos 15 años. Sí. Y le agrego algo que para mí es muy importante. Deja mucho mejor resultado el maíz a 150 que la soja al orden de $215, $220. Como sería una soja con el 30% de retenciones. Exactamente, sí, con 5 puntos menos. ¿Y la respuesta cuál es? Tendríamos que vender. Estamos esperando, no sé, que asuma Macri, era en su momento. Sí. Siempre hay un algo que justifica mi parálisis. Sí. Un poco el intento, muy humilde desde nuestro lado, es: tenemos lo que esperamos durante muchos años, sí, empecemos a actuar para defender nuestras empresas. Lo que pasa es que al momento en el que estamos conversando nosotros todavía no hubo una definición con el tipo de cambio. Entonces la otra componente que también está pesando en esto es cuál va a ser el valor del dólar. Pero sí, claro, uno está vendiendo en dólares. Ahí va. Sí, pero quería dejar claro eso y después hablamos de la disponible, que en donde sí juega el tipo de cambio claramente. Sí. Cuando digo sí, pero... cuando uno habla de venta forward es en dólares. Claro. Entonces queda abierto, fijo el valor en dólares, insisto, a lo que vale, por ejemplo, el maíz en Chicago, sí,
y quedo abierto a lo que el equipo económico decida hacer con el tipo de cambio. Pero ya estoy fijando un valor que me permite captar un excelente resultado en maíz frente a lo que presupuestamos 2 meses atrás. Y además, esto podría pesar para los que están diciendo, bueno, me largo con un maíz tardío, por ahí en lugar de una soja de segunda, o donde no iba a hacer nada. Sin dudas, sin dudas. A ver, el último panorama agrícola de la bolsa habló de 60% de avance de siembra en maíz. Le recuerdo que se estima un área de aproximadamente 2.700.000 hectáreas, y quizás esto empuje alguna adicional compra de semilla. Yo le confieso, a nivel personal tengo mis dudas por la fecha en la que estamos. Sí, los barbechos y por ahí algún herbicida que se pasó que ya no permitiría. Que no permitiría sembrar, entonces tengo mis dudas, pero bueno, cambian los aires, cambia el resultado, la verdad que es otra cancha. Ahora, los productores todavía no están largando la mercadería. Por supuesto que no, por supuesto que no. Hoy miraba el Farmer Selling publicado por las ventas publicadas por el Ministerio de Agricultura. La gran mayoría de las ventas o de los compromisos de mercadería nueva que hay son sin precio, y sin duda que tienen que ver con necesidades de financiación. Claro. El ejemplo típico, voy al banco, les pido un crédito para siembra y me dicen, bueno, garantizámelo con un forward. Está bien, pero con un forward abierto, que se llama, que es que uno queda abierto en el precio. ¿Está? Ahora, vos estuviste dando charlas todo este tiempo, estos últimos 2 años, 3 años y demás. ¿Qué notás a diferencia de lo que se percibía hace 3 meses o hace 6 meses y lo que se percibe ahora en estas últimas charlas? ¿Cuál es la actitud? Vos hablaste de aire fresco, pero en el semblante del productor y en la actitud corporal. Total, a ver. Lo separaría en 2 la respuesta. Yendo al factor humano, sin dudas que hay una sensación distinta. De hecho, ejemplo concreto, el jueves pasado en Lobería salió una botella de champán. ¿Cuánto hace que sí, o sea, era una realmente alegría para encarar un negocio que por lo menos está libre de cualquier intervención humana, digamos. Y eso ahora, que todavía no se había hecho el anuncio definitivo, eso fue el jueves, no. El día de la Asunción. El día de la Asunción. El día de la Asunción. Ahora, separo eso y me voy al factor toma de decisiones del ser humano, del empresario. En la práctica, casi me animaría a decir nada ha pasado. Que es notable esto también, es un poco lo que le decía antes. El ejemplo más típico es el del maíz porque se ve clarito. Tenemos los precios que esperamos en maíz o una situación que esperamos hace 15 años, pero no actuó. Claro. Creo que lleva un tiempo, es la inercia de tantos años de quizás estarnos quejando que los robes, que las retenciones, que la intervención, que la mesa de los argentinos y tantas otras cosas que hemos escuchado, pero todavía hay parálisis. Y es tremendo, porque ustedes como corredores también están en los dos lugares del mostrador. Están desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda, conectándolos. La demanda tiene que estar muy angustiada, porque si no consigue mercadería, no los exportadores, pero digo, un productor de cerdos, de pollos, un molino, frente a esta situación, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se las arregla? Ahí yo lo doy vuelta y hago las veces, si es un productor el que me escucha, yo siempre le digo, es como cuando uno le decía, especifiquemos las compras rápido, por ejemplo, una compra de glifosato para fijar un valor de dólar de 9.70. Claro. El comprador, el demandante, ya hace por lo menos 2 semanas que está fijando valores en pesos. Altísimos. Uno puede hablar de soja de 3.000 pesos. Claro. Que claro, por el tipo de cambio de 9.70 a 9.80, nos da un valor de soja de arriba de $300. Claro. Ahora, si uno le pone lo que supuestamente es el valor de dólar estimado de, pongámosle, 13 pesos, casualmente me da lo que vale la soja de enero en el mercado a término, que son $230. ¿Y a esos valores se están haciendo operaciones? Ni, sería la respuesta. ¿Alguna? Sí, la realidad es que, y uno hace especialísimo hincapié en que si yo tengo que pagar cosas en lo inmediato, hablo de una cuota de arrendamiento, de insumos, de lo que sea, un valor de soja del orden de 3.000 pesos es un preciazo en la foto de hoy. En dólares de hoy. En dólares de hoy es un preciazo, es casi, fíjese lo que le voy a decir, es casi un valor de soja sin retenciones, en dólares. Ahora, claro, lo que uno le dice es, quiero cosificar
esa soja que vendo. Esos pesos que me dan los quiero cosificar rápido. Claro. Y ahí hago un excelente negocio porque estoy vendiendo un producto que en la foto de hoy está sobrevaluado. Y la cosificación se llama el glifosato, o el gasoil o exactamente, la semilla que necesitas. Exactamente. En estos contextos de potencial de evaluación y ahora que parece cada vez más cerca, uno siempre dice tratemos de anticipar la especificación de mis compras y postergar la especificación de mis ventas. Interesante todo este enfoque. Y hablando porque ustedes también en todo esto tienen una relación, porque además son también productores, con los proveedores de insumos y demás. ¿Cómo los ves a ellos frente a esto? Porque antes hasta no sabían cómo vender, si financiar o no. También hay múltiples respuestas. Por supuesto que la sensación general del sector, del lado del mostrador que uno se encuentre, es buena, es agradable, la cosa cambió. Ahora, en la práctica, me voy al caso especial de los vendedores de semilla de maíz. La realidad es que se ha vendido menos y difícilmente se llegue a lo que seguramente eran los presupuestos de venta de semilla de hace un año. No, eso eso ya a esta altura del calendario ya estamos. Sí, y además, bueno, los híbridos son distintos, ya hay que buscar otros ciclos y totalmente. Demás, ¿no? Quizás el cambio en términos de oferta y de área sembrada y de insumos, etcétera, etcétera, lo veamos expresado claramente en la 16-17. Va a cambiar todo para la próxima campaña, yo creo que se viene un aluvión de trigo y hablando de eso, ¿no convendría ir mirando ya los precios del 2017 para el trigo en Chicago? Porque la Argentina pesa un poco en el mercado de trigo del hemisferio sur, por lo menos cuando llegue el aluvión que se espera para el año que viene, debiera tener algún impacto en precios. Sin dudas que sí, debería incrementarse nuevamente nuestra participación en el comercio mundial. Allá lejos le diría que hablamos en el orden de 180, 185 dólares por tonelada, ese trigo lejano que usted plantea. Si lo bajamos a la práctica, y usted, Héctor, tiene más experiencia que yo, es un poco predicar en el desierto, ¿no? Porque no son muchos los productores que vayan a vender enero 17. Pero bueno, hay que mirarlo, hay que empezar a mirar. Empezar a construir. Además nos desacostumbramos bastante a operar en coberturas y demás, ¿no? Con todas estas distorsiones. Sin duda. Y un pequeño mensajito que no quiero dejar de dar, que está medio olvidado, pero creo que en esta ola positiva debería volver también en la práctica, es la operación en Chicago. Claro. Que hasta hace 4 o 5 años era algo medianamente normal y creo que debería volver más pronto que tarde. Porque desapareció el desacople. Tal cual. Tal cual. A la medida en que desaparecen restricciones y retenciones, estamos con precios vinculados y entonces está bueno porque empezamos a jugar con la volatilidad de los mercados y con herramientas donde no hay tanto efecto de intervenciones espurias, sino que es directamente lo que hace el mercado según lo que pasa con el clima, que entró Rusia, que la sequía acá, que... Totalmente, volvemos al mundo. Volvemos al mundo y a operar como... no sé, nos habíamos olvidado. Gracias. Un placer como siempre. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, en la industria verde. El presidente Macri, junto con los anuncios de eliminación de las retenciones, también hizo una mención a la cuestión impositiva, habló de que van a ser muy duros con la evasión, ahora todo pasa por el impuesto a las ganancias, habiéndose eliminado las retenciones de varios de los principales productos, quedando la de la soja. Estamos con Santiago Sáenz Valiente para debatir acerca de esta cuestión. Y la pregunta concretamente es, ¿el campo puede evadir el impuesto a las ganancias? Primero, ¿cómo andás, Héctor? La verdad, muy contento, muchas gracias de haberme invitado. Faltabas. Estábamos esperando estas buenas noticias, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos noticias fiscales realmente para reconfortarse. Respecto del tema de los derechos de exportación, que nunca entendí por qué le dicen retenciones, porque cuando a mí me retienen algo es para devolvérmelo, si no me lo están robando, me lo están confiscando. Creo que hay que tener en cuenta que yendo al punto directo que vas de la evasión, creo que hay que analizar muy bien si el campo puede o no evadir y en qué condiciones. La verdad que hoy hay información que se presenta sobre la producción, información que se presenta sobre las hectáreas sembradas,
sobre el stock. O sea, tiene toda la información del fisco para detectar y controlar la cuestión de la evasión. El impuesto a las ganancias tiene que ser necesariamente el pilar de la estructura tributaria de un país. Eso lo sabemos porque es el impuesto más progresivo, justamente. Sí. Y bien medido, o sea, considerando la verdadera capacidad de contribuir que tiene ese sujeto, en este caso hablamos de productores, realmente se logra el objetivo entonces de ingresar a las arcas fiscales un impuesto que no sea distorsivo. Claro. No es lo que hoy sucede, lamentablemente todavía nos falta, y la verdad que nuestro querido presidente Macri seguramente más adelante se va a venir a resolver la cuestión de la falta de aplicación del ajuste por inflación, sí, pero démosle tiempo, ¿no? Pero efectivamente hoy se está pagando sobre rentas que en realidad son absolutamente ficticias. Sí, sí. Yo creo que no es ni el motivo de la existencia de retenciones, o en realidad derechos de exportación, como decimos, ni la cuestión de plantear que la evasión o la existencia de evasión fue el motivo para aplicar derechos de exportación. Sí. Los derechos de exportación, además, como estaban, para mí, son inconstitucionales. Sí. Y esto está dicho en el último fallo judicial, a través del análisis de la resolución 1102, por el fallo de Camaronera Patagónica, sí, que están todos los argumentos muy bien planteados de por qué esto es inconstitucional. En su momento creo que la provincia de San Luis había ganado un juicio Exactamente. Sí. La provincia de San Luis fue uno de los primeros causas judiciales, los primeros fallos sí, que planteó la cuestión en ese sentido. Claro. Por no cumplir con el principio de legalidad. Está bien. Yo creo que pero hoy, para despejar un poquito el tema de evasión, sí, ¿qué es lo que te preocupa? Yo creo que los controles existen. Si el agro, en alguna medida, algún productor agropecuario comete este acto de evasión, obviamente hay que penarlo. Están todas las normas para ser penados desde el punto de vista de la propia ley de procedimiento fiscal, con sanciones, digámosle, administrativas, o sea, multas que son, en realidad, ya entran en un orden sancionatorio de la norma penal, pero también lo que tenemos es, por supuesto, la ley penal tributaria vigente para poder aplicar todo el rigorismo de la ley. El tema acá es que efectivamente hay una curva, que todos sabemos, del famoso Laffer, que a determinado nivel de presión fiscal hay un incentivo a la evasión que está impulsado por la propia normativa. Claro, que en este caso no es, digamos que las retenciones o derechos de exportación son una forma brutal de recaudar, digamos, que descremando al sector. Se captura absolutamente inequitativo, además. Por supuesto. ¿No? Pero el argumento que se dijo y que vos lo mencionaste fue que como el sector evade, con las retenciones no evade, porque se hace el embudo en el puerto y ahí llega. Y se deja instalado que este sector es un sector particularmente evasor en la economía. No es cierto. Bueno, eso no es cierto. Yo creo que, yo creo que no hay que pintar o marcar a un determinado sector como evasor, sí, sino que lo que hay que hacer es aplicar las normas puntuales y concretas que existen en los casos que se detecte la evasión. Sí. Creo que hay muchísimos, si vamos a hablar de sectores donde se produce una evasión. La evasión de la Argentina es muy alta, pero no mucho más alta que muchos otros países donde se los trata de esta manera al contribuyente. Sabemos que ahora tenemos una gran cosa. Viene un gran administrador federal de ingresos públicos, que es Alberto Abad, que estuvo del 2002 al 2008, sí, que es un gran administrador. Creo que tiene, un comportamiento intachable, que, me parece algo muy, muy positivo en esta nueva para esa posición, etapa. Porque no puede haber dudas sobre quién es el No, de ninguna manera. De hecho, es una persona muy, muy loable y muy cumplidora de todo su trabajo y la cuestión fiscal. Yo creo que aquí lo que es evasión hay que, por supuesto, siempre lograr que se reduzca en todos los ámbitos. Y esto implica, ¿sabés qué? Educación tributaria, para tener cultura tributaria. Si eso se lo enseñamos a los chicos desde el primer grado, van entendiendo qué es el Estado, qué son los servicios públicos,
hasta qué es la coparticipación federal, que es algo tan necesario de replantear y que hoy el gobierno de Macri está analizando e invitó a todos los gobernadores, ¿no? El tema de la coparticipación es fundamental. Seguro. Y eso tiene que ver con los efectos de los servicios, con una serie de cuestiones que hay que explicarlo incluso a nivel primario, aunque parezca mentira. Y esto me parece fundamental. Yo creo que es clave porque uno de los problemas que tiene el agro es el mensaje que le baja a la sociedad, ¿no es cierto? Y viceversa. Y yo veo que en los colegas del periodismo hay por lo menos 2 puntos muy fuertes, o 3, que complican la imagen del agro. Una es esta, que es ese evasor. Otra, que es sucio. Porque usa glifosato, digamos. Entonces, bueno, los ricos te castigan por todo eso. Y tercero, que son, digamos, insaciables, ambiciosos y qué sé yo. No, te digo que son llorones. Pero, o tienen fama de llorones en cierto aspecto llorones y cuando todavía llueve, no llueve, pero la verdad sí. es que la actividad agropecuaria se hace a cielo abierto, sí. Es la única actividad que tiene esta situación, donde tenemos un régimen de emergencia agropecuaria que es triste y lamentable, porque este régimen, ya lo hemos conversado más de una vez, sí. No contempla cuestiones y parámetros de razonabilidad. Entonces, cuando hay cosas que no contemplan ese parámetro, estamos en problemas. Sí. La verdad que hay varias cosas para resolver en el ámbito tributario del agro, vinculados al impuesto a valor agregado, por el registro fiscal de operador de granos, que lo hemos hablado más de una vez, y los problemas relativos al impuesto a las ganancias. Sí. Pero creo que de ninguna manera es el sector que más se va, ni mucho menos. El punto acá es resolver la estructura tributaria. Hoy no tenemos un sistema tributario, Héctor. Sí, hoy tenemos una yuxtaposición de tributos uno sobre el otro, claro. Que es algo terrible y triste como está, y que bueno, se va a ir corrigiendo de a poco este avance de... Yo te quiero hacer un concepto, una aclaración, porque a mí me parece que vale la pena. Se han eliminado, o se van a eliminar a través de un decreto, digamos ahora, los derechos de exportación sobre trigo, sobre maíz y girasol. Sorgo. Pero nos queda, y sorgo, pero nos queda el de la soja. El único cultivo que tenía una rentabilidad cero. Sí. Sí, con rindes normales. Con rindes extraordinarios no, pero con rindes normales rentabilidad cero. Rentabilidad neta. En cambio, los otros cultivos la rentabilidad era negativa. Todo, sí. Mayor quebranto a medida que se sembraban más hectáreas y se... Al resto se lo llevó a cero, digamos, a equiparar con soja. Claro, exactamente. Pero el tema es que, acordate cuando aumentó 5 puntos la soja. ¿Qué dijeron? No, aumentamos 5 puntitos. No, señor, un 16% de aumento. Claro. Del 30 al 35 es un 16% de aumento de impuesto. Sí. Y ahora, del 35 al 30 es un 14% menos de impuestos. Seguro. Esos 5 puntos es un 14% menos, y creo que hay que marcarlo. Seguro. Yo creo que estamos en un panorama estupendo desde este punto de vista, por lo que es seguridad jurídica, por lo que es, de alguna manera, las inversiones que como consecuencia de esto van a generarse en el país. Y creo que es un paso que es fundamental. Bueno, Macri lo había prometido como promesa campaña, lo había contemplado, y ya lo está cumpliendo. Yo estoy impresionado por la velocidad del funcionamiento de todo esto. Me llena de alegría leer los diarios. Hacía mucho tiempo que no me quedaba contento. A mí me ven sonreír en casa y dicen, ¿qué te pasa? Estás medio loco, ya estás senil. No, estoy leyendo el diario. Qué bárbaro. Esto es de los últimos días, ¿no? Cambió el aire. Ahora, tenemos esto que significa el cumplimiento de una promesa de campaña, pero no resuelve la estructura impositiva. Entiendo que hay algunos documentos ya dando vueltas por ahí, uno que hizo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que no sé si has intervenido en eso, que está planteando una reforma total de la estructura tributaria. No, a ver, lo que hay que hacer, como te decía, es un sistema tributario que no hay. Sí. Hay que eliminar algunos impuestos como es ganancia mínima presunta. Sí. Hay que reemplazar el impuesto a los bienes personales, pero por sobre todo en lo que hace a la actividad agropecuaria hay que resolver el tema del IVA. A ver, me parece muy bien esto de una tarjeta social que esperemos sea bien dirigida para devolver el impuesto a los jubilados, a los que menos tienen, porque realmente les repercute muy mal en un impuesto muy regresivo
como es el IVA. Sí. Pero lo cierto es que el IVA para el productor tiene que resolverse, y esto es una cuestión de fondo. En lo que es el impuesto a las ganancias, Héctor, yo vuelvo a reiterar que en un futuro no muy lejano, esperemos, se contemple el efecto de la inflación, porque realmente no es solo sobre la determinación del impuesto, sino el problema de los quebrantos. Seguro. La actividad agropecuaria es cíclica, por ello he tenido quebranto el año anterior, bueno, ahora me tienen que permitir actualizarlo. Cada año que no me permiten actualizarlo, tengo un 25, un 30% menos, se me licúa totalmente la pérdida acumulada anterior. Claro. Lo mismo pasa con los saldos a favor, bueno, es muy largo, pero yo creo, y respecto a lo que hablabas del Consejo, sí, se hizo un análisis, un libro azul, yo participé en realidad a través de la Sociedad Rural Argentina, pero efectivamente hay un planteo de reforma tributaria. Creo que a partir de marzo, donde se van a discutir a nivel legal estas cuestiones, vamos a tener nuevas noticias, seguramente buenas. Cuidado, la presión fiscal va a bajar, pero tampoco esto va a ser una jauja de ninguna manera. Se necesita recaudación para brindar los servicios públicos y hay que reducir el aparato público. El nivel de gasto público que hoy hay es enorme, hay que redimensionarlo. O sea, esto no va a ser sencillo y creo que no sé si vamos a sentir un aire fresco en reducción tributaria, sino que lo que sí es posible, que se le cobre impuestos en la medida a quien corresponda y en tiempo y forma, cumpliendo las normas de la Constitución Nacional. No pido más que eso. No pretendo principios tributarios internacionales y llenarnos la boca con esas cosas. Con que se cumpla la igualdad, la no confiscatoriedad y la legalidad tributaria, y considerar la capacidad de contribuir, que es la capacidad contributiva, decimos, para hacer más difíciles los contadores, con esto yo estoy. Creo que tenemos que llegar a eso. Está bárbaro. Yo también coincido, me parece que el tema es que lo que estás transmitiendo es que va a haber que poner el hombro, pero de una manera un poquito más razonable, más natural, más la consensuada. Razonabilidad, vos sabés que es un principio acuñado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay fallos judiciales específicamente que analizan la razonabilidad. Y hoy, como está, los tributos no son razonables. Desde hace un tiempo, pocos días, todo suena más razonable. Gracias. Ya, ni hablar, por supuesto, Héctor. Gracias por acompañarnos hoy y enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora en el bloque que le destinamos habitualmente a los biocombustibles. Hoy nos acompaña Emiliano Huergo. Emiliano no solo es mi hijo, sino que además es un experto en biocombustibles. Viene con un background interesante en este tema, hace como 15 años que venís trabajando tema, estás con un posgrado en la Universidad Católica de Ávila, pero te queremos preguntar concretamente qué es lo que está pasando, cuál es el cuadro de situación y lo que se espera para esto que ha sido crucial para el desarrollo de la agricultura argentina. Salimos de la COP21, la cumbre de París, y no tenemos muy en claro qué es lo que planteó la Argentina en materia de política y propuestas, pero sí sabemos lo que está pasando acá. ¿Qué pasa con el etanol, por ejemplo, para empezar? Bueno, el etanol ha sido, creo yo, que un año bastante positivo. Vamos a estar en valores cercanos al 80% de producción sobre la capacidad instalada de las plantas. Estoy proyectando más o menos unos 800.000 metros cúbicos en el año, contra una capacidad instalada que puede andar entre 800 o 950.000 metros cúbicos año, de acuerdo fundamentalmente a cuánto es lo que puedan producir los ingenios, que ellos tienen una producción estacional, concentrada en el periodo de zafra, en unos 140, 150 días, pudiéndola extender en caso que las condiciones sean favorables. Condiciones climáticas, digamos, o de la cosecha. Condiciones climáticas y económicas. Ellos pueden resignar producción de azúcar para favorecer la producción de etanol a partir del jugo directo o de la melaza como subproducto de la producción de azúcar. ¿Cuánto es la proporción que hay hoy entre etanol de origen caña de azúcar y la de origen maíz? Lo que se está entregando al mercado es 60-40, 60% de cereal, maíz,
y 40% es lo que se entrega de caña de azúcar. El gobierno había implementado una diferenciación de precios para los dos sectores. Sí, ya hace poco más de un año, en el cual se diferenció el precio del etanol de maíz del de caña. El de caña básicamente lo que se hizo fue reducir el precio del etanol de maíz. Ajá. Se redujo un 25%. Con el argumento de que había bajado el precio internacional del maíz. Bueno, el argumento sí. Y bueno, las retenciones que tenía el maíz, que claro, estaba digamos, subsidiado de alguna manera la materia prima. Claro. Ahora que se liberan las retenciones del maíz, esa ecuación va a tener que corregirse. Y debiera tener algún tipo de ajuste, porque bueno, o sea, la fórmula va en función de los costos de producción de cada sector. Cuando hablas de fórmula es porque el precio está determinado... El precio está determinado por una fórmula fijada por el gobierno. Fijada por el gobierno de acuerdo a los costos sí, de materia prima y proceso que tiene cada industria. Lo cual genera una situación muy anómala porque podemos tener el mismo producto pero con dos precios distintos según el origen de la materia prima. Exactamente. Es un poco sí. La verdad que es algo medio atípico y bueno, yo no sé si lo correcto es que siga una política de fórmulas de los costos y si no por ahí algo un poco más no sé, pensando en otro tipo de esquemas a través de licitaciones o... Todo eso está ahora en manos de la Secretaría de Energía que maneja Aranguren, un hombre que viene del sector petrolero y vamos a ver, sé que tiene una posición favorable a las energías renovables, pero específicamente en el tema biocombustibles es toda una incógnita, no sabemos qué... Sí, de hecho, bueno, hay que ver también qué pasa con el precio del petróleo. Sí. Hoy estamos teniendo precios de combustibles demasiado altos para lo que son los precios internacionales. Eso también atenta, digamos, contra los biocombustibles. Sí. El precio de paridad, lo que sería, supongamos, un petróleo de importación o una nafta de importación respecto a lo que se está pagando hoy en surtidor. Y hoy estaríamos cómodamente por debajo de los 10 pesos el litro de nafta. Eso incluyendo todos los impuestos. Incluyendo todos los impuestos, sí. Hoy importar nafta, tributando todo y poniéndolo en surtidor, estaría por debajo de los 9 pesos. Y un etanol, pongamos el de maíz, que es más barato, ¿sería competitivo en esa situación respecto a la nafta? El etanol, digamos, los biocombustibles están exentos de los tributos a los combustibles. Sí. Con esta exención andaría entre los 10 pesos con 50 a 11 pesos el litro. Y tributando estaría equilibrado con la nafta en 15, 50, 16 pesos. O sea que no habría un costo para el consumidor adicional por el hecho de que vaya variando el corte y que vayamos avanzando en mayores proporciones. No debería haberlo, al contrario. Sí. Al contrario, teniendo en cuenta que los biocombustibles no tributan, sí, debería abaratar el precio de la nafta. Claro. Y tiene lógica que no tributen porque justamente una de las conclusiones de COP21 es que hay que descarbonizar. Y los biocombustibles son una vía para eso. Pasemos al biodiesel. Biodiesel es un tema muy importante para el complejo soja en la Argentina porque se produce fundamentalmente con aceite de soja. ¿Cómo estamos en eso? Este año no ha sido un año del todo favorable. En estos momentos nos estamos encontrando con la mayoría de las plantas paradas, producto de la incertidumbre, la falta de dólares, todo hace que los productores no hayan vendido soja, no hay aceite, o sea, hay una falta de materia prima. En la industria, ha sido aproximadamente el corte va a estar en el 8%. Cuando podría estar en el 10 o en el 12 con la cantidad de soja que hay. Claro. Sí, o más también. Recordemos que la participación en el mercado aceitero de exportación en Argentina es muy, muy importante. Entonces, todo lo que se pueda quitar de aceite del mercado de exportación y volcarlo a biodiesel es también favorable para el país. Y además estamos importando gasoil.
¿Algún país que puedas poner como ejemplo de lo que está pasando en este momento con el tema biodiesel? Malasia. ¿Ah, sí? En Malasia se están llevando a cabo inversiones para aumentar un 20% la capacidad instalada para el año que viene. Ajá. Ellos establecieron para el 2016 un mandato del 20% con apoyo del sector automotriz. Importante porque en la Argentina era bastante reticente. Es justamente lo contrario. Sí. Y bueno, ellos proyectan quitar del mercado 2 millones y medio de toneladas de aceite de palma. Ajá. Que eso favorecería, digamos, el precio de todos los aceites en el mercado internacional. Que el principal impacto del biodiesel es justamente retirar aceite que va para el consumo y que sobra. Exactamente. Muy interesante este panorama, Emiliano, gracias por actualizarnos un poquito lo que pasa en uno de los sectores clave de la agroindustria, porque biocombustible, ya sabemos, ha impactado fuertemente en todo el desarrollo del sector. Gracias por acompañarnos y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo de la industria verde. Ahora vamos a conversar con Claudia Peirano, que es directora de Desarrollo Institucional de AFOA, de la Asociación Forestal Argentina. Uno de los sectores, el sector forestal, que tiene más que ofrecer para la perspectiva de esta nueva etapa que estamos encarando en nuestro país y diría que también a nivel global. Claudia, ¿qué panorama global tenemos hoy con la cuestión forestal? Bueno, a la cuestión forestal, como decís vos, no la podés quitar de lo que ha sido la reunión de la COP en París por el cambio climático, para todo lo que es la necesidad de desarrollar lo que se llama bioeconomía, en el sentido de apostar a producciones más limpias, con productos renovables, reciclables y carbonos neutrales, o que afecten lo menos posible el tenor de dióxido de carbono del aire. Y en ese sentido, digamos, la forestación es casi, te diría, la reina en esto, porque ofrece ese tipo de productos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también la deforestación, digamos, es uno de los principales causantes de este efecto invernadero, de este efecto, digamos, en el clima. Por la pérdida esencialmente de bosques nativos, ¿no? Hace poco la WWF hizo un informe en el cual mostraba que para evitar que se sigan perdiendo bosques nativos, pero por el uso de la madera, era necesario reemplazar esa madera de bosques nativos por plantaciones. Eso implica, según sus estimaciones, que hay que plantar alrededor de 250 millones de hectáreas de acá al 2050, lo que es 7 millones de hectáreas por año. 7 millones de hectáreas por año de deforestación. Para poner ese número en contexto, sí. El Brasil, Chile, Argentina, Uruguay son en su conjunto, más Brasil, digamos, y Chile que Argentina, pero en su conjunto, digamos, un jugador fuerte en lo que es la industria de maderas proveniente de plantaciones. Y no llegamos a las 10 millones de hectáreas todos juntos, o sea, 6 millones tiene Brasil, 2 millones tiene Chile, 1 millón tiene Argentina, otro millón tiene Uruguay. Y esta región es de las regiones que tiene las tierras más productivas del mundo en plantaciones de alto crecimiento. Pino, eucaliptus, álamos, estamos hablando de esas especies. Esto implica que realmente Argentina tiene un panorama hacia futuro en cuanto a seguir creciendo en el tema forestación muy importante. Nuestras estimaciones son que, para poner números, ¿no? Corrientes solo podría tener 2-3 millones de hectáreas de plantaciones de alta productividad. ¿Cuántas tiene? Hoy tiene entre 400 y 500 mil hectáreas, todas muy nuevas. Sí. Y justamente muy nuevas de los últimos 20 años y que todavía necesitan agregado de valor, que ese es el otro eje importante que tenemos nosotros en estos momentos, pero digamos que a nivel global el tema de las forestaciones y el uso de la madera es muy promisorio. Y tenemos mucho para crecer, pero ya tenemos crecido, por lo tanto estamos necesitando urgente capacidad de procesamiento para agregarle valor y logística a ese tema, porque
La madera algún destino tiene que tener. Sí, o sea, ese problema lo tenemos esencialmente en Corrientes, ¿no? Sí. No es el caso en Misiones, Entre Ríos y Delta, que están con cuencas como la de Delta que se están retrotrayendo, ¿no? O sea, también tenemos otros problemas ahí locales que atender. En el caso de Corrientes, que es la última provincia, digamos, que entra dentro de los planes de deforestación, hoy estimamos que hay, digamos, unas 300.000 hectáreas de pino que se le puede rápidamente ya instalar industrias para el agregado de valor. En particular, nosotros estamos hablando mucho de plantas de papeles marrones, que son los papeles de envoltura, bolsero, etcétera, que son papeles estratégicos para la agroindustria y que hoy se importa en su gran mayoría porque hay solamente 2 plantas en el país que la producen y que no alcanzan. Somos deficitarios. Somos deficitarios históricamente en el tema papel. Así que tenemos todo para lo que sería una estrategia de desarrollo, pero que además implica sustitución de importaciones. Tal cual, o sea, buena parte de todo lo que fue la política de plantaciones e industria de papeles y demás en Argentina fue bajo el paraguas de la sustitución de importaciones. Sí. Nunca lo logramos. Ajá. O sea, hemos sido, salvo en los momentos, digamos, que Argentina ha colapsado en el consumo, en el resto de los somos deficitarios y todo el crecimiento de consumo se hace con importación. O sea que estamos en un momento para revertir eso. ¿Cuál sería el impacto en generación de empleo? Bueno, depende del grado de industrialización y demás que tenemos, pero las estimaciones que nosotros hemos hecho, solamente de poner en valor lo que hoy está disponible en materia prima, es alrededor de 64.000 empleos directos y rápido. En el interior, en lo que sería forestación. Es forestación e industria. Y eso en una manera rápida, quiero decir, de que está ya la materia prima, no es que hay que esperar 15 años que el árbol crezca para esperar en un futuro tener esto, no, ya está esa forestación, ya está esa materia prima disponible, está la demanda y eso también es interesante, lo que es la demanda a nivel global. O sea, hay 2 papeles que crecen como demanda en el mundo: tisú y papeles marrones. Ajá. Papel de diario, la resmita, todo eso, digamos, o cae o está quieto, pero esto crece y son papeles marrones. Argentina puede ser, digamos, un proveedor internacional muy competitivo. Ya lo que está pasando con los vecinos es muy clarito. Chile se sabe desde hace años, Uruguay está explotando en este momento con grandes inversiones. Falta que nosotros nos pongamos un poquito las pilas y lo podamos hacer. Sí, en realidad hubo un tren que pasó por acá, que fue el tren de las plantas de celulosa. Eso llevaron 20.000 millones de dólares de inversiones en Brasil, más o menos, 3.000 y pico en Uruguay, 8.000 en Chile, 0 en Argentina, diversos motivos, pero lo cierto que 0. La última inversión en celulosa que se hizo en Argentina es del año 82, 83, que es Alto Paraná. Sí. Nosotros creemos que ese tren pasó, se subieron nuestros vecinos, nosotros no. Viene otra etapa, nosotros estamos realmente muy optimistas con respecto a lo que va a suceder de ahora en más. Creemos que se han dado señales muy interesantes, como la creación de una subsecretaría de Desarrollo Forestal Industrial. Eso me parece que es un signo importante, pero aparte desde el presidente hacia abajo han dado un discurso muy positivo con respecto al sector, entendiendo lo que el sector tiene de potencial para dar empleo y divisas a un país que necesita ambas variables, ¿no? Está todo dado. Ojalá que lo podamos hacer. Just do it, como dicen los amigos de Nike. Hay que hacerlo. Gracias, Claudia, por acompañarnos hoy y mucho éxito. Tienen un sector fabuloso. Gracias. Enseguida continuamos. En los 2 últimos bloques de nuestra edición de hoy en el campo en la industria verde, rozamos el tema de COP21, la cumbre de París, que firmó un acuerdo global firmado por todos los países que pertenecen hoy a las Naciones Unidas respecto a la necesidad de neutralizar el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono. Lo vimos cuando charlamos con Emiliano Huergo el tema biocombustibles y recién con Claudia Peirano en la cuestión forestal. Y fíjense ustedes qué contraste.
Uruguay, que es un país que conocemos bastante bien y que venía con una matriz de generación energética relativamente sucia, con mucha incidencia del petróleo y demás, en los últimos años ha hecho una transición fuertísima hacia las energías renovables, empezando por la hidroeléctrica, siguiendo por la eólica, la biomasa y la solar. En la Argentina, en cambio, durante la cumbre de París recibimos el baldón del premio fósil que las ONGs le entregaban a los países más contaminantes. La Argentina se presentó en esta cumbre con un modelo de desarrollo energético realmente contaminante, no carbono neutro, el aporte era mínimo. Y sin embargo, la Argentina, desde el sector privado, de lo que hicieron los productores y de lo que hicieron algunos empresarios realmente que vieron la posibilidad del bionegocio de la energía renovable, empezaron a invertir en esto y generamos una agricultura nueva de base tecnológica absolutamente revolucionaria, que es la de la siembra directa, donde la Argentina está liderando porcentualmente a nivel global, porque ninguno de los grandes países productores de alimentos basados en la agricultura ha incorporado tanta siembra directa como la Argentina. Siembra directa significa no solo reducción sustancial de hasta un 70-75% en el consumo de gasoil, que es energía fósil, sino que ha sustituido una parte de esta energía fósil con biodiesel. Podríamos hacerlo mucho más, en mucha mayor proporción, pero llegamos hasta ese 10%, y también estamos usando etanol, que tiene una huella de carbono sumamente favorable. Pero además estamos secuestrando carbono, y uno de los documentos más interesantes que se presentó en COP21 es el que aludía a la posibilidad de que los suelos incorporen carbono que hoy está en el aire, o sea, una fuente de secuestro de carbono que puede ser una contribución fenomenal a la reducción del tenor de CO2 en la atmósfera. Creo que todo esto es muy promisorio. La Argentina tiene que volver a la carga al gran concierto internacional, mostrando la calidad de la agricultura que se está haciendo en estas pampas y en distintas regiones de nuestro país. También plantar el tema forestal con mucha fuerza, porque, como nos decía Claudio Peirano, es otro sector carbono neutro, y con todo esto mostrar que la Argentina puede hacer una contribución sustantiva en lo que es el combate contra el cambio climático, la mayor amenaza ambiental que padece hoy el planeta. Hasta la semana que viene.